Indulac, lo mejor de aquí, siempre. Ahora puedes pedir tu canción favorita a través del WhatsApp de Radio Vida. Escríbenos pidiendo tu canción favorita al 787-363-4293. 363-4293. WhatsApp Vida. Las canciones que tú quieres escuchar las tienes aquí. Transmite WIDA 90.5 FM y WIDA 1400 AM en cadena desde Carolina, Puerto Rico. Las expresiones en el siguiente programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Ahora llega con ustedes el programa Acercándonos Humildemente a la Biblia con el profesor Manuel Ramos. Dios le bendiga, Dios le guarde a los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta gran emisora de Radio Vida 90.5 FM y 1400 AM. Este es su programa Acercándonos Humildemente a la Biblia. Es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Programa totalmente educativo donde damos, ¿verdad?, información sobre estudios bíblicos, exégesis, historia, teología y sobre todo temas de educación cristiana. Y antes de seguir vamos a orar para comenzar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar nuevamente detrás de estos micrófonos. Yo te pido, Señor, que tú te glorifiques de manera especial. Bendice a los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta emisora. Si hay alguna solicitud, alguna petición que tengan delante de ti, obra de acuerdo a tu bendita y hermosa voluntad. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Así que hoy tenemos otro tema. Ya habíamos terminado el tema que estábamos trabajando sobre la pasión de Cristo y ahora vamos a tocar otro tema. Meses atrás, ¿verdad? Esporádicamente estábamos trayendo introducciones sobre el libro de la Biblia. Esporádicamente, ¿verdad? Habíamos cogido Juan, Santiago, diferentes libros, ¿no? Y hoy vamos a dar una introducción sobre la epístola de Pablo a los romanos. Queremos dar una introducción de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Así que vamos a comenzar en esta preciosa tarde. Y la información que tenemos, ¿verdad?, es bastante amplia, ¿verdad? Si no podemos terminar hoy, pues continuaremos el próximo miércoles. También queremos decir que si usted lo desea, nos puede buscar también por el canal de YouTube por Manuel Ramos Educación Cristiana. Manuel Ramos Educación Cristiana. Ahí ponemos, ¿verdad? Posteriormente, ¿verdad?, ponemos los programas que se están dando ahora, ¿verdad?, en los miércoles en Radio Vida. Y también ponemos otros estudios bíblicos que damos en la iglesia y otros videos ahí en ese canal. Así que si usted lo desea, lo puede buscar por Manuel Ramos Educación Cristiana. Se puede suscribir a ese canal para que le avise, ¿verdad?, cuando subamos un video. También, como hemos dicho todo este mes de abril del 2026, estamos siendo auspiciados por la Indulac, la industria lechera de Puerto Rico, Indulac, una empresa líder en la producción de productos lácteos en Puerto Rico. Esto está desde el 1952. Yo no había nacido, pero de ahí comienza ahí, ¿verdad?, la historia de esta gran compañía puertorriqueña, ¿verdad?, donde se producen diferentes productos, leche Guacheté, queso blanco del país, y las leches con sus diferentes variedades de % de grasa, heavy cream, half and half. Lo puede buscar, ¿verdad?, en diferentes supermercados, colmados, las farmacias, y como ya dijimos, ¿verdad?, son productos que se elaboran con leche 100% de ganaderos puertorriqueños.
y están disponibles, como ya dijimos, en estas tiendas. Así que damos gracias a la compañía Indulac, que está auspiciando este mes de abril, y saludamos a todos esos empleados que están ahí día tras día elaborando para llevar ese producto de calidad a nuestro hermoso país de Puerto Rico. Y como les informamos, vamos a dar una introducción de la epístola de Romanos. Y antes de comenzar de lleno a la epístola de Romanos, queremos tocar ese renglón de lo que es la epístola romano en el tema del canon, ¿no? Del canon. Como ya hemos dicho en otros programas, el canon del Nuevo Testamento se empezó a formar en el siglo II después de Cristo. Así que la iglesia de esa fecha, ¿verdad? Exactamente se comenzó como en el 150, año 150 después de Cristo, se empezó a formar el canon del Nuevo Testamento. Esta experiencia de la iglesia, claro, tiene su causa, ¿no? Su propósito y su explicación, ¿verdad? ¿Por qué no se había hecho antes? Por ejemplo, a mitad del siglo I en adelante, cuando ya la iglesia está estableciéndose y está llevando su evangelio a muchos lugares fuera de Jerusalén. Y una de las explicaciones que se da es que mientras estuvieron los apóstoles vivos, como que no le vieron como la necesidad de canonizar todos estos documentos que ya estaban corriendo, cartas, evangelios que se fueron formando poco a poco en el desarrollo del siglo I. No había esa necesidad, pero posteriormente los apóstoles discípulos murieron, los discípulos de los apóstoles ya estaban muriendo, ya estaba entrando ya en la segunda y tercera generación, así que ahí sí hubo falta canonizar. Otra causa de canonizar el Nuevo Testamento fue que había muchos documentos, muchas cartas, muchos evangelios, muchos libros apocalípticos corriendo por la iglesia, por las iglesias. Y más o menos se han calculado aproximadamente como 300 documentos corriendo por todas las iglesias. Así que como que ya a principios y mediados del siglo II hubo la necesidad de formalmente canonizar. Claro, la historia ahí es clara, ¿no? La iglesia empezó a canonizar realmente porque se les adelantó un tal Marción, donde formuló su propio canon del Nuevo Testamento, pero ya con enseñanzas falsas, con falsas doctrinas. Marción enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento era muy diferente al Dios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, el del Nuevo era bueno, y tenía estas enseñanzas que no estaban en armonía con la iglesia general de aquella época. Así que en el 144 después de Cristo, Marción presentó el primer canon del Nuevo Testamento. Pero claro, como ya expliqué, con intenciones de falsas enseñanzas. El canon de Marción, pues prácticamente tenían la mayoría de las epístolas paulinas con el Evangelio de Lucas. Ese era el canon de Marción. Y cuando la iglesia cogió este golpe, este cantazo, ¿verdad? Reaccionó, aunque tardíamente, reaccionó y empezó entonces a trabajar para formar su propio canon. Y se abrió, ¿verdad? Se empezó a formar, como les dije ahorita, en el año 150 después de Cristo. En la época del siglo I está el doctor Ediberto López, que ha escrito un buen libro que se llama Cómo se formó la Biblia. Y él explica que para esa época del siglo I se podía dividir el cristianismo en cristianismo originario, o sea, cristianos originarios y cristianos formativos. ¿Y qué significa cristianismo originario? Cristianismo originario
según explica Diberto en su libro, son los cristianos más antiguos, quienes con gran diversidad teológica y eventualmente dominaron la identidad del cristianismo. O sea, los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, década del 40, del 50, del 60. Y también estaban los cristianos formativos. ¿Y qué es el cristianismo formativo? Es toda la etapa en los siglos II al IV, en que se deciden los elementos esenciales de la fe cristiana, esto es la estructura administrativa del cristianismo, sus libros autoritativos, o sea, el canon, su confesión de fe, exacto, lo que llamamos los credos, etcétera. Así que en esa historia, ¿verdad?, del siglo I, siglo II, se pueden dividir el cristianismo originario como el cristianismo formativo. El cristianismo formativo es el que se dedica a formar el canon del Nuevo Testamento, nuestro canon. Nuestros 27 libros, que como les dije, empezó en el siglo II, año 150, y termina en el siglo IV. Así que estamos hablando de 200 y pico de años que tarda la iglesia en formar ese canon. Así que fue un camino largo, pero los que empezaron a formar no lo terminaron. Estamos hablando de más de 200 años, así que ellos fallecieron, volvieron otra generación, trabajó, otra generación, trabajó. Y ya para el siglo IV entonces se va cerrando el canon, como hoy lo conocemos, con nuestros 27 libros. Como dijimos, los cristianos de los primeros siglos coleccionaban muchos libros. En el proceso de canonización se articularon unos principios que encaminaron la formación del Nuevo Testamento. Estos principios sirvieron para excluir otros libros, muchas veces muy edificantes, pero que no fueron parte de la colección de textos sagrados para la vida de la iglesia. Así que la iglesia, al enfrentarse a esta situación de como 300 libros corriendo por las iglesias, ahora se preguntaron, ¿cómo hacemos ahora? ¿Qué criterio vamos a utilizar para aceptar un libro o rechazarlo? Y los criterios que usó la iglesia para aceptar libros y rechazar fue, número uno, la catolicidad. La catolicidad significa que este documento, este libro, fuera leído por la mayoría de las iglesias. Si un libro no era leído por la mayoría de la iglesia, no era aceptado en el canon. Número dos, el criterio de la apostolicidad, ¿verdad? El documento tenía que ser un documento directamente de un apóstol o de sus discípulos. Si no era de un apóstol o sus discípulos, tampoco podía entrar al canon. Y número 3, el criterio de la ortodoxia. El criterio de la ortodoxia prácticamente es que el documento, para ser aceptado para el canon, tenía que tener las doctrinas y enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Esa es el criterio de la ortodoxia. Este tercero era bien importante. ¿Por qué era bien importante? Porque de esos 300 libros que estaban corriendo por las iglesias, siglo I, siglo II, pues prácticamente había gran cantidad de libros que tenían falsas enseñanzas. Como por ejemplo, libros que venían de las enseñanzas de los gnósticos, donde enseñaban que el cuerpo era malo. Y como el cuerpo era malo, Dios no pudo haberse encarnado en un cuerpo. Así que Jesús no está encarnado en un cuerpo. Así que eso afecta completamente los fundamentos de las enseñanzas del cristianismo. Así que tenían que tener mucho cuidado, porque la enseñanza a veces estaba explícita y era fácil identificarlo, pero a veces la enseñanza estaba entre líneas, estaba ahí escondida, ¿no?, en el documento. Y había que tener mucho cuidado, había que leerlo con mucho cuidado para darse cuenta que ese libro tenía trazas o tenía bastante información sobre las falsas doctrinas que amenazaban la iglesia en aquella época. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, podemos dividirlo en 4 etapas. Primera etapa se le llama el comienzo del cristianismo. Ahí tenemos 4 libros, que son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese es el comienzo del cristianismo.
con la vida, ¿verdad? Con la narrativa de la vida de Jesús. Después tenemos la expansión del cristianismo. Y ahí solamente tenemos un libro, que es el libro llamado Los Hechos de los Apóstoles. Tercera etapa, ahí tenemos las creencias prácticas y valores éticos del cristianismo. Y ahí tenemos 21 libros. 21 libros. Así que si el canon es, ¿verdad?, de 27, pues ya sabemos que la gran cantidad o la mayoría de los libros del Nuevo Testamento están concentrados en esta tercera etapa, donde se habla de las creencias, las prácticas y valores éticos del cristianismo. Ahí tenemos las cartas paulinas, ¿verdad?, como Romanos, que es la que queremos analizar un poco en la tarde de hoy, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón. También las epístolas universales, como Hebreos, Santiago, las epístolas de Pedro, las epístolas de Juan y Judas. Y cuarto y último, tenemos la culminación del cristianismo. Y ahí también tenemos un solo libro, que es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de las cartas paulinas, por ejemplo, como 1 de Corintios, 2 de Corintios, Romanos, Gálatas y los demás que ya mencionamos, entraron al canon, ¿verdad? Lo vimos, ¿verdad? Que ya explicamos que entraron tempranamente, ¿no? Fueron los primeros libros que entraron, tanto al canon de Marción como al canon de la iglesia. Y Romanos, que es el libro que vamos a estudiar ahora, pues fue de esos libros que entró de la primera, ¿verdad? No tuvo problemas, como otros libros que tuvieron muchos problemas para entrar. No, esto no fue, como les dije ahorita, esto tardó 200 y pico de años. Y hubieron libros que entraron prácticamente al final, ya cerrando el canon, como lo fue Apocalipsis, como lo fue el libro de Hebreos, como lo fue las epístolas de Juan, como segunda de Pedro. Santiago también tuvo un poco de problemas, pero los más que tuvieron problemas fue Hebreo y Apocalipsis, que prácticamente entraron finalizando esa etapa ya en el siglo IV, ¿verdad? Pero Romanos no tuvo problemas, entró de la primera y prácticamente, ¿verdad? Es un libro muy especial en el Nuevo Testamento. Romanos también ha sido un libro que ha marcado en los eventos importantes en la historia, por ejemplo, en la historia de Martín Lutero, en la Reforma. El libro de Romanos, pues, fue protagonista, ¿no?, de esa reflexión de Lutero, ¿no?, de una relectura del libro, donde Lutero ya tenía un concepto, ¿verdad?, de pensamientos y teología que se estaban enseñando en aquella época, y más cuando él era, ¿verdad?, de esa área de los monjes. Tenían ese Dios que era un castigador, ¿no? Un Dios que estaba con la correa en la mano esperando que usted haga algo malo para dar un correazo. Ese era el Dios de Lutero prácticamente. Pero cuando hace una relectura de Romanos, ¿verdad?, entonces se da cuenta, ¿verdad?, de términos tan importantes como es la justificación, el perdón, la regeneración. Y prácticamente, ¿verdad?, entonces como que le abre los ojos a Lutero y se da cuenta de las enseñanzas tan importantes que están en este libro y que se estaban ignorando, se estaban malinterpretando o no se estaban practicando en aquella época. También en el siglo XX, el gran teólogo Karl Barth utilizó, ¿verdad?, su comentario de Romanos, un comentario que hizo Lutero. Utilizó ese comentario para refutar el pensamiento liberal del siglo, ¿verdad?, XIX. Siglo XX también. Prácticamente Romanos, pues, ha tenido impacto, ¿verdad?, en varios eventos importantes, ¿no? Cuando hablamos de la autoría, ¿no?, de las epístolas de Pablo, pues hay que confesar, ¿verdad?, que sí hay unos libros que han tenido dificultades en la autoría por argumentos que datan, ¿no?, que podemos encontrar en el contenido, ¿no? Pero hay otros libros que no han tenido ningún tipo de problema. Y Romanos, ese tipo de libros que no ha tenido ningún problema con la autoría.
No hay cuestionamiento de parte de los expertos, biblistas, teólogos, sobre la autoría de Romanos, que es escrita por el apóstol Pablo, así como también Corintios, así como también Gálatas, así como también Filipenses, así como también Primera de Tesalonicenses y también Filemón. Son libros que no han tenido, ¿verdad?, problemas en la autoría. El resto de las epístolas de Pablo, pues sí, han tenido dificultades. Pero Romanos, que es el libro que nos compete ahora, pues no ha tenido dificultades prácticamente, ¿verdad?, en el tema de la autoría. Sabemos con certeza que el apóstol Pablo es el autor de la epístola a los romanos. Cuando hablamos de el tema de las epístolas, ¿no?, ya más o menos mencionamos que son la gran cantidad de libros son epístolas. O sea, de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, 21 son epístolas. Así que este tema es importante en el Nuevo Testamento. Aún el último libro de la Biblia, ¿verdad?, que no se llama como epístola, pero tiene rasgos epistolarios, como puede verse a través del encabezamiento, Apocalipsis 1:4, y de las cartas a las 7 iglesias, y también en la conclusión, Apocalipsis 22:21, tiene rasgos también epistolarios. Los receptores podían ser individuos como Timoteo, Tito, Filemón, iglesias locales como Filipenses, un grupo de iglesias como Gálatas, o cristianos de una zona más amplia como Primera de Pedro, ¿verdad? En ocasiones la comunicación es tan general que no lleva ningún tipo de dirección como Primera de Juan. La situación que se presenta con Filemón es de un carácter único. Y verdad, creo que cogimos un programa para explicar Filemón hace muchos meses atrás. Y el caso de Filemón, pues, es un carácter único por el hecho de que la carta está dirigida tanto al individuo, o sea, Filemón, como a la iglesia de la cual él es parte, ¿no? Las cartas del Nuevo Testamento demuestran ciertas similaridades. La primera oración tiene el siguiente esquema: saludos, empieza con un saludo, que es una característica normal de una epístola. Le sigue la parte principal, la carta, que se expresa el objeto de la carta. Y hacia el final de la misma debería de estar saludos, si bien los mismos no siempre son incluidos. Después viene una palabra de despedida, como sé próspero, ¿verdad?, como vemos ahí. Prácticamente cuando se comparan las cartas seculares con las cartas cristianas de Pablo, pues sí hay diferencias en los términos que se usan en los saludos y en las despedidas, ¿verdad? Los saludos y las despedidas de las cartas paulinas, pues son saludos con términos cristianos, ¿verdad? Esa es la gran diferencia, y eso es totalmente normal, ¿no?, de una carta secular. Hay un detalle, ¿verdad?, y es algo importante que tenemos que explicar antes de empezar con Romanos. Es estas epístolas estos documentos son epístolas o son cartas, porque hasta ahora hemos entrelazado los dos términos, que es lo que normalmente la gente hace, ¿no? Entrelaza los dos términos como si fueran sinónimos, pero no lo son. Es lo que queremos explicar, ¿verdad?, en estos segundos. Epístola es una cosa y carta es otra. Claro, tienen similitudes, ¿no?, pero también tienen diferencias. La estructura de lo que hablamos ahora, el esquema de una carta, también lo tiene una epístola. Así que en esa parte hay una similitud. Hay los saludos, la discusión, la despedida, pues también están en la epístola, igual que en la carta. Para resumir, y esto lo discute muy bien el autor, se llama Deisman, él fue el que hizo esta investigación. Y Deisman explica que la gran diferencia entre una epístola y una carta es que la carta es dirigida o es utilizada para el momento actual en que se escribe. La epístola no.
La epístola se escribe o se utiliza para el momento actual, pero también para la posteridad. Esa es la diferencia entre una epístola y una carta. Acuérdense que esto es un programa, ¿verdad?, educativo. Estamos como si usted estuviera en un salón de clase. Está aprendiendo, está escuchando quizás algo que nunca ha escuchado. Ese es el propósito de este programa, ¿no? Totalmente educativo. Y aprovechando, ¿verdad?, si alguien nos escuchó después de las 5, usted está escuchando este programa, este es su programa Acercándonos Humildemente a la Biblia. Acercándonos Humildemente a la Biblia, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Y también, posteriormente, estos programas, junto con otros videos, los colocamos en nuestro canal de YouTube, que también nos puede buscar por Manuel Ramos Educación Cristiana, y se puede suscribir para entonces que le anuncie cuando pongamos un video nuevo. También, aparte de escucharnos por radio, nos puede escuchar también por la plataforma de Facebook de Radio Vida. Y ahí en esa plataforma, ¿verdad?, como la plataforma de Facebook, tienen su parte de comentarios. Ahí nos puede saludar, nos puede hacer algún tipo de pregunta que posteriormente podamos trabajar. Nos puede dar algún tipo de feedback del programa, también es importante para nosotros. Y por ese medio, ¿verdad?, nos podemos comunicar. Hoy estamos estamos empezando, ¿verdad?, creo que vamos a continuar el próximo miércoles, una introducción a la epístola a los romanos. Una introducción a la epístola a los romanos. Y estábamos explicando la diferencia entre epístola y carta. Repetimos, carta es un documento que se escribe o se utiliza para el momento actual, ¿no?, que se está escribiendo. La epístola, no. La epístola se escribe o se utiliza para el momento actual, pero también para la posteridad, para las siguientes generaciones. Por eso es que estos documentos que están en el Nuevo Testamento se llaman epístolas, porque están siendo utilizadas para enseñar, llevar ese mensaje a la posteridad, a todas las generaciones, ¿verdad? Que eso es lo que ha hecho la Biblia, ¿no? Darnos un mensaje constante, a generación tras generación, y nunca caduca, porque es una palabra que está inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. No caduca, siempre tiene un mensaje para nosotros. Y tuvo un mensaje para la iglesia del siglo I, también tiene un mensaje para la iglesia del siglo II, para el siglo III, siglo IV y hasta ahora, hasta el siglo XXI. Así que la Biblia no caduca, no expira, ¿verdad? Siempre está vigente, porque es palabra de Dios. Amén. Cuando hablamos de los escritos de Pablo, las epístolas de Pablo, ¿verdad?, podemos dividirlas en diferentes renglones. Primer renglón que podemos dividir estas epístolas es que vemos, ¿verdad?, documentos que son escatológicos. Esto corresponde, ¿verdad?, prácticamente a el segundo viaje misionero de Pablo, donde se escriben Tesalonicenses. Tesalonicenses es un documento totalmente escatológico. O sea, el tema principal es la venida de Cristo, tanto en la primera carta como en la segunda. También tenemos otro renglón que se llaman epístolas soteriológicas, o sea que tocan el tema de la salvación en forma más concentrada, ¿no? Porque la mayoría o todas tocan ese tema, pero hay unas que tocan el tema mucho más profundo sobre la salvación. Así, por eso se llaman epístolas soteriológicas, escritas durante el tercer viaje misionero de Pablo, y esas son Gálatas, 1 y 2 de Corintios y Romanos, que es el libro que nos corresponde discutir. También hay documentos que son escritos desde la prisión, ¿no? Son epístolas que se llaman epístolas de la prisión o eclesiológicos, que surgen de su primera prisión romana. Ahí está Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses. Y también están las pastorales, que son las de Timoteo y Tito. Así se divide, ¿verdad?, las epístolas escatológicas, soteriológicas, de la prisión o eclesiológicas y pastorales.
Acuérdense que este programa se queda grabado en la plataforma de Facebook, y quizá yo vaya muy rápido, pero usted puede después, ¿verdad?, repasar y sepan, ¿verdad?, que posteriormente lo estaremos poniendo en YouTube, que ahí también, ¿verdad?, lo puede hacer. Cuando hablamos de Roma, ¿verdad?, antes de nosotros estudiar esa epístola, tenemos que tener en mente que se está hablando de la capital del imperio. O sea que no es cualquier ciudad. No estamos hablando de Tesalónica, no estamos hablando de Filipo, no estamos hablando de, ¿verdad?, de otras ciudades que ya hemos mencionado. Estamos hablando de la capital del imperio que está dominando en esa época. Ya ahí, ¿verdad?, tenemos que tener conciencia de la importancia, ¿verdad?, de esta epístola, ¿no? Así que Roma, sabemos, ¿verdad?, que es la capital de Italia, y Roma es, ¿verdad?, es como decir ahora Nueva York, ¿verdad?, o Tokio. Son ciudades que son, ¿verdad?, importantes, prácticamente internacionales. Pues Roma era algo así, ¿okay? Y Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma. ¿Cuándo se escribió esta epístola? ¿Cuándo se escribió? Es probable que la carta fue escrita en algún momento durante la década del 50. La década del 50. Es posible que la fecha se encuentre a mediados de esta década, durante el invierno del 57-58, luego del final de su tercer viaje misionero, que fue 54 al 57, en donde habría viajado vía Troas y Macedonia hacia Corinto. Una vez ahí, es probable que escribiera la carta a los romanos durante el invierno del 57 al 58, antes de partir hacia Jerusalén. Eso se ve bastante claro, ¿verdad?, en la epístola, porque después que parte de Jerusalén, ¿verdad?, ya estamos hablando que en Jerusalén lo arrestan, él apela al César y ahí, ¿verdad?, está arrestado en Roma hasta que muere. Pues antes de ese evento, finales de la década del 50, según, ¿verdad?, los expertos que hemos estudiado y el análisis que hemos hecho, se escribe a finales de la década del 50, ¿verdad? Si quieren una referencia, pues esto está explicado muy bien en el libro Introducción al Nuevo Testamento de Raymond Brown, ¿verdad? Un tremendo libro y que ya tiene un nivel, ¿verdad?, un nivel técnico, ¿no? Se utiliza hasta a nivel de maestría. O sea que es un buen comentario, ¿vale? Que le gusta estudiar, investigar, es un buen libro. Introducción al Nuevo Testamento de Raymond Brown. Y Raymond Brown lo explica a sí mismo. O sea, es muy probable que fuera escrita a finales de la década del 50, específicamente 57 y 58. Eusebio, esto es un padre de la iglesia, el gran historiador eclesiástico del siglo IV, escribió mencionando que Romano era una de las 14 cartas de Pablo. Orígenes y Tertuliano y también Clemente de Alejandría en el siglo II y III le daban la autoría de Romanos a Pablo. Y esto, ¿verdad?, es contestando la pregunta o acercándonos más al detalle de la autoría de Romanos. Así que aparte de que ya les dije, ¿verdad?, que no hay cuestionamiento, no hay discusión sobre que Pablo escribió Romanos, como en otras epístolas, que sí los hay, pero en Romanos no existe esa discusión. Pero como quiera, estamos citando a algunos padres de la iglesia, como Eusebio, Orígenes, Tertuliano, Clemente de Alejandría, que le daban la autoridad, la autoría de Romanos a Pablo. También Irineo, en el siglo II, claramente adjudica la paternidad literaria de Romanos a Pablo. Marción, que mencionamos ahorita, que vino a Roma poco antes del año 144, reconoce a Romanos como una de las obras principales de Pablo. ¿Okay? También Policarpo, obispo de Esmirna, y fue discípulo, según la historia, discípulo de Juan,
quien sufrió martirio en el año 155, demostró ser bien versado en las epístolas de Pablo. Y Policarpo afirmó que Romanos pertenecía al apóstol Pablo. También tenemos a Ignacio, obispo de Antioquía, mientras iba camino a Roma y al martirio a comienzos del siglo II después de Cristo, escribió varias cartas que muestran que él conocía y tenía en muy alta estima las epístolas de Pablo, incluyendo Romano. También Clemente, obispo de Roma en el siglo I, admirador de Pablo, afirmó que Romanos pertenecía a Pablo. ¿Okay? En Romanos 1:1, el autor se identifica como Pablo. Se reconoce como apóstol de los gentiles en Romanos 11:13. El ministerio descrito en Romanos 15 al 20, se ajusta mejor al de Pablo. El estilo y el contenido de la epístola manifiestan una paternidad paulina. Las circunstancias mencionadas en Romanos 15 al 28 concuerdan muy bien con lo ocurrido en 1 Corintios 16, 1 al 4 y 2 Corintios 8 al 9. Así que, como dicen por ahí, 2 más 2 es 4, ¿verdad? Pablo es el autor, sin ninguna duda, de la epístola a los romanos. ¿Dónde se escribió esta epístola? Cuando leemos a Romanos, nos damos cuenta que se menciona a Acaya y Macedonia. Estos dos nombres son importantes, se mencionan también muchos en Corintios. Cuando usted ve el mapa, ¿verdad? Y ve el mapa de Grecia, Grecia se separaba, ¿verdad? O se dividía por norte y sur, ¿verdad? El norte de Grecia y el sur de Grecia. Pues entonces, el norte de Grecia se le llama Macedonia y el sur de Grecia, donde está Corintio y otros, y Atenas, se le llama Acaya, ¿verdad? Sur de Grecia se llama Acaya. Así que la mención de Acaya y Macedonia en Romanos 15, 25-28, donde Pablo recoge la ofrenda para los pobres en Jerusalén, un tema que también se repite en Corintios, recolectada por estas iglesias, tanto de Acaya como de Macedonia, sugiere que Pablo se encuentra en algún lugar de Grecia. Esto nos elimina la posibilidad de que Pablo se encontrase en Asia Menor, o sea, en Éfeso, que pasó mucho tiempo ya. Así que descartamos Éfeso y está en algún lugar de Grecia, escribiendo esta epístola a los romanos. Además, Pablo se estaba hospedando en la casa de Cayo. Eso está en Romanos 16, 23a. Sin duda, el mismo Cayo mencionado como bautizado en Corinto. 1 Corintios 1:14. 1 Corintios 1:14. También envía saludo de Erasto, el tesorero de Corinto. Estos detalles son importantes porque nos va, ¿verdad?, trazando un camino para determinar dónde escribió Pablo esta epístola. Menciona a Cayo, ya lo dijimos, que es bautizado, que esto está en 1 Corintios 1:14. También envía saludo a Erasto. Erasto, este detalle es importante, Erasto es el tesorero de Corinto. ¿Ok? Tesorero de Corinto. Así que la presencia de Pablo en o cerca de Corinto se hace más probable por Romanos 16:1, donde menciona a Febe. Yo tuve una segunda madre, mi tía, que ya falleció, estaba en la presencia del Señor, que se llamaba así, Febe, ¿verdad? Fue muchos años pastora, una sierva del Señor, y cada vez que leo ese pasaje, ¿verdad?, me recuerdo de ella. Febe. Así que
Romanos 16:1, donde menciona a Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas, uno de los puertos de Corinto. Esto no son casualidades. Entonces, todas estas personas que estamos mencionando, Cayo, Erasto, Febe, son indicativos de que Pablo o está en Corinto o está bien cerca de Corinto escribiendo la epístola a los romanos. Así que la conclusión de esta investigación es que Corinto es el lugar más probable de autoría de la carta a los romanos. Otra pregunta que nos hacemos, y ya estamos concluyendo, y la pregunta es: ¿qué motivó a Pablo a escribir la carta a los romanos? ¿Qué motivó a Pablo a escribir la carta a los romanos? Durante su última estadía en Corinto, Pablo se encontraba en un punto culminante de su ministerio. Según Romanos 15, 17 al 24, él entendía que su misión en la parte oriental del imperio estaba completada. ¿Ok? Él entendía eso, ¿verdad? Su prioridad era llevar la ofrenda recolectada en las iglesias de Asia Menor y de Grecia a la iglesia de Jerusalén. Romanos 15, 25 a 27. Luego de esto, Pablo, o sea, el plan de Pablo, ¿verdad?, en su mente. Luego de esto, Pablo había puesto su mirada en llegar a la parte occidental del imperio, específicamente España. Esto está en Romanos 15, 24 y 28. Con la ayuda, claro está, y apoyo de los cristianos de Roma. Así que esta epístola, una de sus motivaciones por escribirla es que Pablo tiene en su mente, tiene el deseo en su corazón de ir a España a predicar el evangelio. Así que le va a pedir a la iglesia de Roma sus oraciones, ¿verdad?, ayuda, para que cuando él llegue a Roma pueda entonces proseguir hacia la parte occidental del imperio, hacia España. Esos eran los planes de Pablo, ¿verdad? Sabemos que no lo hizo, ¿verdad? Cuando llega a Jerusalén, como ya dijimos ahorita, lo arrestan, él apela al César, queda preso en Roma, y ya en la década, casi a final de la década del 60, él muere. Así que nunca va a España. Pero esos eran sus planes, ¿no? Esto es una gran enseñanza, ¿verdad? Nosotros como iglesia, como cristianos, siempre tenemos que tener, ¿verdad?, metas a corto, a largo plazo, a mediado, a largo plazo, ¿verdad? Y Pablo era un hombre así, estructurado, ¿verdad? Que su misión era seguir predicando hasta donde el Señor se lo permitía. El Señor no se lo permitió, pero eso no quita que Pablo, en sus planes y en su mente, ¿verdad?, quería seguir visitando otros lugares. Y se ve, cuando uno estudia bien la carta de Romanos, se ve que Pablo tenía eso en su corazón bien profundo, de ir a España a predicar. Uno de los puntos de vista más aceptados en la crítica bíblica sobre Romanos es que Pablo escribió esta carta como una manera, ¿verdad?, vamos a decirlo así, de presentarse a sí mismo, una manera de presentarse a sí mismo a la iglesia cristiana de Roma, ya que Pablo no había fundado esta comunidad, pero estaba contando con su ayuda. Así que esto no es nuevo, ¿no? No es la primera vez que sucede en el Nuevo Testamento. No todas las epístolas que Pablo escribe es porque Pablo fundó la iglesia. Claro, la mayoría sí. Pero, por ejemplo, Colosenses tampoco, ¿verdad?, fue fundada por Pablo. Y la iglesia de Roma pues tampoco. Y prácticamente pues él se está presentando, ¿no?, como una carta de presentación a la iglesia de Roma. Así que Pablo se presenta a través de su epístola para contar también, como dijimos ahorita, con su ayuda, con la ayuda de la iglesia de Roma. Pero ¿la ayuda para qué? Número 1, asistirlo con su apoyo en oración. Lo dice claro la epístola de Romanos. Y probablemente también influencias.
En las iglesias de Jerusalén, pues probablemente Pablo había hecho enemigos en Jerusalén, como ya sabemos, durante sus contiendas con los maestros judio-cristianos, que tenían ahí una guerra campal con Pablo, que intentaban presentar su visión judaizante del evangelio en las iglesias fundadas por Pablo. Romanos 15, 30 al 32. Así que esa quizás puede ser la ayuda que está pidiendo Pablo, ¿no? Ayuda de influencia, sus oraciones, por la guerra que tenía fuertemente con los judíos cristianos. Número 2, también quería que los apoyara, que la iglesia de Roma apoyara a Pablo, ¿verdad? En su intención de llegar a España, ¿verdad? Eso ya lo mencionamos. A evangelizar y fundar iglesias en el occidente del imperio. Roma era un punto lógico para establecer una base de operaciones desde la cual tener recursos y una iglesia que apoyará los esfuerzos de la misión para aquellas, ¿verdad?, con las que usualmente contaría se hallaban demasiado lejos, como la iglesia de Grecia, las iglesias de Asia Menor, que colaboraban mucho con Pablo, pues iban a estar muy lejos, ¿verdad?, de ese objetivo de España. Así que era bastante lógico que Pablo pensara en la iglesia de Roma como una base para usar de trampolín para llegar a España. Sin embargo, hay unos autores como Bernard, Don y Fitzmayer que establecen que la presentación doctrinal que hace Pablo responde a una necesidad de presentar su teología y doctrina ante los rumores de que predicaba un evangelio sin fundamento judío. O sea, como tenía esa guerra con los judaizantes y estaban diciendo muchas cosas negativas de Pablo, que la vemos muy clara en Corintios, que estaba enseñando cosas que no era, que estaba engañando a la gente. Pues entonces puede ser que una de las motivaciones de Pablo escribir Romanos era para responder a esos ataques, ¿verdad?, de los judaizantes. Si esto es así, esto responde a un interés de Pablo de presentarle a la iglesia de Roma una carta persuasiva en la que exponga lo que presentaría ante la iglesia en Jerusalén y simultáneamente persuadir a los cristianos romanos a interceder en su favor ante las autoridades de Jerusalén. Así que esto, ¿verdad?, son las motivaciones que motivaron, ¿verdad?, a Pablo a escribir la epístola a los romanos. Se nos terminó el tiempo. Continuaremos el próximo miércoles. Así que en la tarde de hoy, lo que tocamos de Romanos fue bien importante porque entendimos, ¿verdad?, la importancia de la epístola a los romanos, su participación en el proceso canónico. Discutimos lo que es la autoría, la fecha, el lugar de redacción, y discutimos, ¿verdad?, la motivación que tuvo Pablo de escribir esta carta. Y esto nos enseña claramente que así como Pablo tenía motivación de seguir predicando el evangelio a otros lugares, así también lo tiene que tener la iglesia hoy en día, los cristianos hoy en día. Pensar como pensaba Pablo, ¿no? Tener metas a corto, a mediado y a largo plazo de seguir llevando el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y eso es una enseñanza que está ahí plasmada ahí en esa introducción de Romanos, que nos enseña que también tenemos que hacer lo mismo para la gloria y la honra del Señor. Así que Dios bendiga a los hermanos que nos sintonizaron, los que se conectaron tanto por Radio Vida 90.5 FM y 1400 AM, y también los que se conectaron por la plataforma de Facebook de Radio Vida. Que Dios bendiga a todos esos hermanos. Prácticamente estaremos, ¿verdad?, como ya mencionamos, estaremos continuando el próximo miércoles.
Aquí nos escribió, nos dio like, ¿verdad? Rosa de Santa, esa es mi madre, que siempre está ahí pendiente, escuchando. Te bendiga, bendiciones. También hermano Clemente, también nos saluda. Georgie Talavera, hermano aquí de la Iglesia Bautista, Dios te bendiga, Georgie. Y yo bendiga también a los hermanos que nos dieron like. Así que damos también las gracias a nuestro hermano Roberto, instrumento del Señor, que está en los controles. Y que la bondad, la gracia y la paz de Dios nos inunde en esta hora y siempre. Amén. Las expresiones en el pasado programa son de la entera responsabilidad de sus participantes.